Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo. Lo que voy a decirte en los próximos segundos podría salvarte de una pesadilla médica. ¿Y si te dijera que esos chequeos médicos que tu doctor te recomienda cada año, esos que te hacen sentir responsable con tu salud, podrían estar destruyendo tu vida después de los 60? No estoy exagerando. Soy el doctor Carlos Álvarez, médico internista con 28 años de experiencia tratando exclusivamente a adultos mayores, y he visto con mis propios ojos cómo la medicina preventiva mata a personas saludables. Un estudio del 2024 publicado en la revista de Medicina Interna mostró algo alarmante. El 43% de los procedimientos de detección en personas mayores de 65 años resultaron en intervenciones innecesarias que causaron más complicaciones que beneficios. No es un error de tipeo. Casi la mitad de estos chequeos terminaron haciendo más daño que bien. Esto podría ser la diferencia entre mantener tu independencia y calidad de vida, o terminar en un ciclo interminable de procedimientos médicos que realmente no necesitas. Pero no te voy a revelar los 5 chequeos todavía porque primero necesitas entender por qué tu cuerpo después de los 60 años funciona de manera completamente diferente, y por qué seguir los mismos protocolos médicos que funcionan para personas de 40 años podría estar poniéndote en riesgo. Comenta abajo tu edad y cuántos chequeos médicos te haces al año. Mira, hay algo que la mayoría de los doctores no te dicen. Los protocolos médicos estándar, esas guías que determinan qué chequeos debes hacerte y con qué frecuencia, fueron diseñados usando datos de poblaciones mucho más jóvenes. Cuando los investigadores hicieron esos estudios masivos que ahora dictan la medicina preventiva, la mayoría de los participantes tenían entre 40 y 65 años. Muy pocos tenían más de 75. ¿Sabes qué significa esto? Que estamos aplicando las mismas reglas a cuerpos que funcionan de manera radicalmente diferente. Después de los 60 años, tu cuerpo cambia. No es solo que te vuelves más lento o que te duelen más las articulaciones. Tu metabolismo cambia. Tu capacidad de recuperación de procedimientos médicos disminuye. Tu sistema inmunológico responde diferente. Tus riñones, tu hígado, tu corazón, todos procesan medicamentos y procedimientos de manera distinta. Pero aquí está el problema, la medicina moderna todavía te trata como si tuvieras 45 años. En mis 28 años como médico internista especializado en adultos mayores, he visto a más de 6,000 pacientes pasar por mi consulta. Y créeme cuando te digo que he visto más daño causado por el exceso de chequeos médicos que por la falta de ellos. Sí, leíste bien. El exceso de medicina preventiva puede ser tan peligroso como no hacerte ningún chequeo. Por eso es tan importante que entiendas esto. Ahora vamos con los 5 chequeos médicos que yo personalmente nunca me haría después de los 60 años. Y antes de que pienses que estoy en contra de la medicina preventiva, déjame aclararte algo, no lo estoy. Estoy en contra de la medicina preventiva ciega, de seguir protocolos sin pensar en la persona individual que tienes enfrente. El primero de estos chequeos que vamos a discutir son las pruebas de detección de cáncer de próstata rutinarias, después de los 75 años. Déjame contarte sobre Roberto, de 76 años, porque su historia ilustra perfectamente por qué este chequeo puede ser más peligroso de lo que parece. Roberto llegó a mi consulta después de que su médico anterior le hiciera un análisis de PSA rutinario. El número salió un poco elevado, 5,8. No alarmantemente alto, solo un poco arriba del rango normal. Su doctor lo mandó al urólogo. El urólogo recomendó una biopsia de próstata. Roberto era un hombre saludable, activo, jugaba tenis 2 veces por semana, ningún síntoma urinario, absolutamente nada que indicara un problema. Fíjate bien en esto. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2023 siguió a 42,000 hombres mayores de 70 años durante 10 años. ¿Sabes qué encontraron? Que hacer el PSA rutinario no redujo la mortalidad por cáncer de próstata en este grupo de edad. 0 reducción. Pero sí aumentó las intervenciones médicas en un 67%. 67% más de biopsias, más cirugías, más tratamientos de radiación, todo sin ningún beneficio en sobrevivencia. ¿Por qué? Porque después de los 70 años, la mayoría de los cánceres de próstata crecen tan lentamente que nunca van a causar problemas. De hecho,
Los estudios de autopsia muestran que más del 80% de los hombres mayores de 80 años tienen cáncer de próstata microscópico. Pero la mayoría murieron de otras causas, con el cáncer, no por el cáncer. Roberto se hizo la biopsia. 12 agujas penetrando su próstata. Desarrolló una infección severa, terminó hospitalizado 3 días con antibióticos intravenosos. La biopsia sí encontró cáncer, un cáncer de muy bajo grado que probablemente nunca le hubiera causado ningún síntoma en su vida. Pero ahora Roberto tenía que vivir con el diagnóstico, con el miedo, con las decisiones sobre tratamiento. Decidió hacerse cirugía. La cirugía le causó incontinencia urinaria que tardó 8 meses en mejorar y disfunción eréctil permanente. Todo esto para un cáncer que probablemente nunca le hubiera causado problemas. Esto es crítico, no estoy diciendo que nunca te hagas el PSA después de los 75. Lo que digo es que no debería ser rutinario, no debería ser automático. Si tienes síntomas urinarios, si tienes factores de riesgo específicos, si tienes una expectativa de vida muy larga, entonces tiene sentido discutirlo. Pero como chequeo de rutina en todos los hombres mayores de 75 años, hace más daño que bien. Dale like al vídeo si esta información te está sorprendiendo, porque necesito que más personas mayores vean esto. Ahora, el segundo chequeo que quiero discutir ataca algo completamente diferente, y esto va a sorprender especialmente a las mujeres que me están viendo. Estamos hablando de las mamografías anuales después de los 80 años. Déjame presentarte a Elena, de 81 años. Elena se había hecho mamografía religiosamente cada año desde los 40. Nunca un problema, siempre normal. A los 81, su mamografía mostró una pequeña calcificación sospechosa. El radiólogo recomendó una biopsia. La biopsia encontró células atípicas, no cancerosas pero tampoco completamente normales. Ahora Elena tenía que decidir vigilancia cada 3 meses con mamografías adicionales, o cirugía preventiva para quitar el área sospechosa. Aquí está la cosa que nadie te dice. Investigadores de la Escuela de Medicina de Stanford publicaron un análisis en 2024 que revisó datos de 23,000 mujeres mayores de 75 años. Encontraron que continuar con mamografías anuales después de esta edad identificó más cánceres, eso es cierto. Pero aquí está el dato que te va a impactar, no redujo las muertes por cáncer de mama. ¿Cómo es posible? Porque a esta edad, la mayoría de las mujeres tienen otras condiciones de salud que son mucho más probables de causar problemas que un cáncer de mama de crecimiento lento. Mira, el cáncer de mama en mujeres muy mayores tiende a crecer mucho más lentamente que en mujeres más jóvenes. Pero las mamografías no distinguen entre cánceres agresivos y cánceres lentos. Detectan todo. Y cada detección lleva a más pruebas, más biopsias, más ansiedad, más tratamientos. Elena decidió hacerse la cirugía. La operación salió bien, pero durante la recuperación desarrolló neumonía. A los 81 años, la neumonía es seria. Estuvo 3 semanas en el hospital, perdió 8 kilos, perdió masa muscular, perdió independencia. Cuando finalmente salió del hospital, necesitaba andadera. Nunca recuperó completamente su nivel de actividad anterior. El análisis del tejido postcirugía mostró células atípicas, no cáncer. Todo ese trauma, todo ese riesgo, para algo que nunca hubiera progresado a cáncer. Y esto es lo que pasa todo el tiempo. Un estudio de la Clínica Mayo mostró que el 62% de las mamografías en mujeres mayores de 80 años resultan en al menos un falso positivo que requiere pruebas adicionales. 62%. Eso es ansiedad innecesaria, procedimientos innecesarios, riesgos innecesarios. Ahora, escúchame con atención, si tienes 80 años y tienes excelente salud, si tu expectativa de vida es muy larga, si tienes factores de riesgo importantes para cáncer de mama, entonces las mamografías pueden tener sentido. Pero como chequeo automático de rutina para todas las mujeres mayores de 80, el beneficio simplemente no supera los riesgos. Comenta entendido si me estás siguiendo hasta aquí. El tercer chequeo del que necesitamos hablar son las colonoscopias de rutina después de los 75 años. Nos acercamos a los 2 primeros, pero antes déjame contarte sobre Carmen, de 77 años, porque lo que le pasó es más común de lo que te imaginas. Carmen era una mujer activa, saludable, sin ningún síntoma gastrointestinal.
¿Cero? Ningún problema. Su doctor le dijo que necesitaba otra colonoscopía de rutina porque la última había sido hace 10 años. Carmen siguió el consejo, confió en su doctor, hizo la preparación horrible, el ayuno, todo el proceso que ya conoces. Durante el procedimiento, el instrumento perforó su colon. Es una complicación rara, pero que sucede. En personas jóvenes, sucede en aproximadamente 1 de cada 1,000 procedimientos. ¿Sabes cuál es la tasa en personas mayores de 75 años? 1 de cada 300. 3 veces más alto. ¿Por qué? Porque el colon de una persona mayor es más delgado, más frágil, los tejidos son menos elásticos. Carmen necesitó cirugía de emergencia. La cirugía llevó a complicaciones. Las complicaciones llevaron a una infección. La infección llevó a un mes en el hospital. Cuando salió, había perdido 12 kilos de peso, la mayoría músculo. Necesitó 3 meses de fisioterapia solo para volver a caminar normalmente. Y todo esto para un chequeo de rutina cuando no tenía ningún síntoma, ningún factor de riesgo especial. Un estudio masivo publicado en JAMA en 2024 analizó datos de 67,000 adultos mayores de 75 años. Aquí están los números que necesitas saber. En personas de esta edad sin síntomas y sin historial familiar de cáncer de colon, hacer colonoscopias de rutina previno aproximadamente 3 muertes por cáncer de colon por cada 1,000 personas examinadas durante 10 años. Suena bien, ¿verdad? Pero espera. Esas mismas colonoscopias causaron complicaciones serias que requirieron hospitalización en 8 de cada 1,000 personas. 8 complicaciones serias para prevenir 3 muertes. Ahora piénsalo de otra manera. Si ya te hiciste colonoscopias regulares durante tu vida y siempre salieron normales, el riesgo de que desarrolles cáncer de colon después de los 75 años es extremadamente bajo. Estamos hablando de menos del 1%. Pero el riesgo de complicaciones del procedimiento aumenta significativamente con la edad. La Sociedad Americana de Cáncer actualizó sus recomendaciones en 2023. ¿Sabes qué dijeron? Que para personas mayores de 75 años con colonoscopias previas normales y sin factores de riesgo especiales, el chequeo de rutina probablemente hace más daño que bien. Probablemente. Esa es la palabra que usaron. En mi consulta, he visto a docenas de pacientes como Carmen. Personas saludables, activas, que fueron sometidas a procedimientos invasivos que no necesitaban y que terminaron con complicaciones que cambiaron sus vidas. Y créeme, ver a una persona perder su independencia por un procedimiento preventivo que no necesitaba es desgarrador. Si tienes síntomas, sangrado rectal, cambios en tus hábitos intestinales, historial familiar fuerte de cáncer de colon, entonces absolutamente necesitas ser evaluado. Pero como chequeo de rutina después de los 75, especialmente si ya te hiciste varios con resultados normales, el riesgo supera el beneficio. El cuarto chequeo que necesito que entiendas es controversial, lo sé. Toda tu vida te han dicho que el colesterol alto es malo, que tienes que bajarlo, que tienes que tomar estatinas. Y para personas de 50 o 60 años, eso es generalmente correcto. Pero después de los 80 años, la historia cambia completamente. Estamos hablando del análisis completo de colesterol en personas muy mayores y el uso rutinario de estatinas. Déjame contarte sobre 2 pacientes míos, porque sus historias ilustran perfectamente lo que la investigación está mostrando. Primero, María, de 82 años. María llegó a mi consulta tomando estatinas desde hacía 15 años. Su colesterol estaba perfecto según los números, LDL de 78, muy bajo. Pero María se sentía terrible. Fatigada, débil, dolores musculares constantes, dificultad para concentrarse. Su doctor anterior le decía que esos síntomas eran normales para su edad. Le suspendí las estatinas. 4 semanas después, María era una persona diferente. Energía dramáticamente mejorada, dolores musculares desaparecidos, mente más clara. Su colesterol subió, claro, su LDL llegó a 142. Pero María, a los 82 años, estaba viviendo mejor que en los últimos 5 años. Ahora déjame contarte sobre Alberto, de 78 años. Alberto nunca había tomado estatinas.
Su colesterol había estado alto toda su vida, LDL alrededor de 160. Llegó a mi consulta porque su nuevo doctor quería ponerlo en estatinas inmediatamente. Le dije que esperáramos. ¿Sabes qué? Alberto está ahora a los 83 años, todavía sin estatinas, todavía con colesterol alto, sin ningún evento cardiovascular, activo, saludable, jugando golf 3 veces por semana. Aquí está la investigación que va a cambiar tu perspectiva. Un análisis del 2023 publicado en el British Medical Journal revisó 19 estudios que incluyeron más de 68,000 personas mayores de 75 años. ¿Sabes qué encontraron? Que niveles más altos de colesterol LDL en este grupo de edad no se asociaron con mayor riesgo de muerte. De hecho, en algunos de los estudios, las personas mayores con colesterol más alto vivieron más tiempo que aquellas con colesterol bajo. Espera, ¿cómo es esto posible? Porque el colesterol no es solo malo. El colesterol es esencial para la función cerebral, para la producción de hormonas, para la integridad de las membranas celulares. Y a medida que envejeces, tu cerebro necesita más colesterol, no menos. Investigadores de la Universidad de California encontraron que en personas mayores de 80 años, niveles bajos de colesterol se asociaron con un 48% más de riesgo de deterioro cognitivo. 48%. Las estatinas, esos medicamentos que bajan el colesterol, tienen efectos secundarios que son especialmente problemáticos en adultos mayores. Dolor muscular que te dificulta hacer ejercicio. Fatiga que reduce tu actividad física. Problemas de memoria y concentración. Y aquí está la ironía. Si las estatinas te causan tanto dolor muscular que dejas de hacer ejercicio, estás aumentando tu riesgo cardiovascular, no reduciéndolo. Un estudio francés del 2024 siguió a 4,200 personas mayores de 75 años durante 8 años. Compararon aquellos que tomaban estatinas con aquellos que no las tomaban. No encontraron diferencia significativa en ataques cardíacos o derrames cerebrales. Pero sí encontraron que el grupo que tomaba estatinas tenía 34% más de caídas, probablemente debido a debilidad muscular y fatiga. Ahora escúchame, si ya tuviste un ataque cardíaco, si tienes enfermedad cardiovascular establecida, si tienes factores de riesgo muy altos, las estatinas probablemente todavía tienen sentido. Pero si eres una persona mayor de 80 años sin enfermedad cardiovascular previa, sin síntomas, tiene sentido iniciar estatinas solo porque tu colesterol está alto. La evidencia dice que probablemente no. En mi consulta, individualizo esto completamente. Miro a la persona completa, no solo al número de colesterol. ¿Tiene energía? ¿Puede hacer ejercicio? ¿Tiene buena calidad de vida? Si poner a alguien en estatinas va a reducir su calidad de vida, a causarle dolores que le impiden moverse, eso no es medicina inteligente. Comenta abajo si tú o alguien que conoces ha experimentado efectos secundarios de las estatinas. Y ahora, el momento que has estado esperando. El chequeo médico que yo personalmente nunca me haría después de los 60 años, y es el que considero más peligroso de todos. Déjame explicarte por qué. En los últimos años han surgido estos centros de chequeo médico de lujo que ofrecen escaneos corporales completos. Te hacen resonancias magnéticas de cuerpo entero, tomografías computarizadas, ultrasonidos de todo, análisis de sangre exhaustivos, pruebas genéticas masivas. Todo. Suena maravilloso, ¿verdad? Detección temprana, medicina preventiva llevada al máximo. El problema es que es exactamente lo opuesto a medicina inteligente. Déjame contarte sobre Jorge, de 68 años, porque su historia es una pesadilla médica que se repite constantemente. Jorge era un ejecutivo exitoso, saludable, activo. Decidió hacerse uno de estos chequeos ejecutivos completos. Pagó $8,000 por el paquete completo. El escaneo de resonancia magnética cerebral encontró 3 pequeñas áreas que el radiólogo describió como posibles microinfartos o placas. No síntomas. Jorge se sentía perfectamente bien. Pero ahora tenía que investigar. Más pruebas. Angiografía cerebral. Durante el procedimiento, desarrolló un pequeño derrame cerebral. Sí, el procedimiento de diagnóstico causó exactamente lo que estaban tratando de detectar. Jorge pasó una semana en el hospital, necesitó anticoagulantes,
Desarrolló sangrado gastrointestinal por los anticoagulantes, requirió transfusiones de sangre. Una cascada de complicaciones. Y todo por hallazgos incidentales que probablemente nunca le hubieran causado ningún problema. Pero la historia no termina ahí. El escaneo de tórax mostró un pequeño nódulo pulmonar, 4 milímetros. Probablemente benigno, pero necesitaba seguimiento. Más tomografías cada 3 meses. Radiación adicional. Ansiedad constante. Después de un año de seguimiento, el nódulo no había cambiado. Era benigno. Pero Jorge vivió un año entero con la sombra del cáncer colgando sobre él. El ultrasonido abdominal encontró quistes simples en los riñones. Comunes, benignos, presentes en el 40% de las personas mayores de 60 años. Pero ahora en el registro médico de Jorge. Más seguimiento. El análisis genético mostró una variante de significado incierto en un gen relacionado con cáncer de colon. No una mutación peligrosa confirmada, solo una variante que nadie sabe qué significa. Más ansiedad. Colonoscopias más frecuentes. Más procedimientos. Aquí está la investigación que necesitas entender. Un estudio del 2024 de investigadores de Johns Hopkins analizó resultados de 12,000 escaneos corporales completos en personas sin síntomas. El 89% de estos escaneos encontraron al menos un hallazgo incidental. 89%. Pero aquí está el número crítico. Solo el 3,7% de esos hallazgos resultaron ser algo médicamente significativo que realmente necesitaba tratamiento. 3,7%. ¿Sabes qué significa esto? Significa que el 85% de las personas que se hacen estos escaneos terminan con hallazgos que los llevan por caminos de pruebas adicionales, procedimientos, ansiedad y costo económico y emocional, todo para cosas que nunca les hubieran causado problemas. Los radiólogos tienen un término para esto: incidentalomas. Hallazgos incidentales que probablemente no significan nada pero que ahora tienen que ser investigados. Y cada investigación lleva riesgo. Riesgo de complicaciones de procedimientos. Riesgo de radiación de tomografías adicionales. Riesgo de daño renal por medios de contraste. Riesgo de sangrado por biopsias. Riesgo de infecciones. Un estudio canadiense del 2023 calculó que por cada vida salvada por detección temprana a través de escaneos corporales completos en personas sin síntomas, aproximadamente 20 personas experimentaron daño médico significativo como resultado directo de la cascada de pruebas que siguieron a hallazgos incidentales. 20 personas dañadas por cada persona ayudada. Y aquí está la parte psicológica que nadie discute. Una vez que tienes un hallazgo incidental, es casi imposible no investigarlo. Aunque las probabilidades digan que es benigno, aunque tu doctor te diga que probablemente no es nada, tú sabes que está ahí. La ansiedad es real. El costo emocional es real. He tenido pacientes que desarrollaron depresión severa por vivir con hallazgos incidentales que requerían vigilancia. Déjame darte un ejemplo específico de cómo esto afecta a las personas mayores. Después de los 60 años, es extremadamente común tener cambios degenerativos en la columna vertebral. Hernias de disco, estenosis espinal leve, cambios artríticos. Estos cambios están presentes en más del 90% de las personas mayores de 70 años. La mayoría no causa ningún síntoma. Pero cuando te hacen una resonancia magnética completa de columna como parte de un chequeo ejecutivo, encuentran todos estos cambios. El radiólogo tiene que reportarlos. Ahora tienes un diagnóstico de enfermedad degenerativa de disco en tu expediente médico. ¿Sabes qué pasa entonces? Estudios muestran que solo saber que tienes un diagnóstico de problemas de espalda, incluso si no tenías dolor antes, aumenta la probabilidad de que desarrolles dolor de espalda. Se llama el efecto nocebo. Tu mente se enfoca en tu espalda, te vuelves más consciente de cada sensación, interpretas molestias normales como signos de tu enfermedad. Y ahora tienes dolor de espalda que no tenías antes del escaneo. Lo mismo pasa con hallazgos en el cerebro. Áreas de cambios de sustancia blanca que son completamente normales para la edad. Pero cuando te dicen que los tienes, empiezas a preocuparte por cada momento de olvido, cada vez que no encuentras una palabra. La ansiedad sobre tu memoria puede en realidad empeorar tu memoria.
Investigadores de la clínica Cleveland publicaron un análisis fascinante en 2024. Siguieron a 2 grupos de adultos mayores de 65 años durante 5 años. Un grupo se hizo chequeos ejecutivos completos. El otro grupo se hizo chequeos médicos estándar dirigidos basados en síntomas y factores de riesgo. ¿Sabes qué encontraron? No hubo diferencia en mortalidad entre los 2 grupos. 0. Pero el grupo que se hizo los chequeos completos tuvo un 42% más de procedimientos médicos, un 38% más de hospitalizaciones, y reportaron significativamente peor calidad de vida debido a ansiedad relacionada con hallazgos incidentales. Jorge, el paciente que te conté al principio, eventualmente se recuperó de sus complicaciones médicas. Pero me dijo algo que nunca olvidaré: Dr. Carlos, antes de ese chequeo, me sentía joven y saludable. Después, me sentí como un paciente. Cada día me despertaba pensando en mis condiciones. Ojalá nunca me hubiera hecho ese escaneo. Mira, la medicina preventiva inteligente no se trata de hacer todas las pruebas posibles. Se trata de hacer las pruebas correctas en las personas correctas en el momento correcto. Se trata de individualización, de entender tu historia personal, tus factores de riesgo específicos, tus síntomas actuales, tu expectativa de vida, tu calidad de vida. Si tienes 68 años y tienes síntomas neurológicos, absolutamente necesitas una resonancia magnética cerebral. Si tienes pérdida de peso inexplicable, necesitas un escaneo. Si tienes tos persistente y eres fumador, necesitas imágenes de tórax. Pero hacerte todos estos estudios cuando te sientes perfectamente bien, cuando no tienes ningún síntoma, cuando no tienes factores de riesgo especiales, es medicina defensiva llevada al extremo. Y los datos muestran claramente que hace más daño que bien. En mis 28 años de práctica médica, he aprendido que la mejor medicina preventiva para adultos mayores no viene de un laboratorio o una máquina de imágenes. Viene de enfocarse en las cosas que sabemos con certeza que funcionan: actividad física regular, nutrición adecuada, conexiones sociales fuertes, sueño de calidad, manejo del estrés, mantener un sentido de propósito. Estas son las cosas que predicen longevidad y calidad de vida en personas mayores mucho mejor que cualquier número de escaneos. Dale like al vídeo para que más personas mayores vean esta información crítica. Ahora, déjame darte mi enfoque alternativo. En lugar de chequeos masivos de todo, yo recomiendo lo que llamo medicina preventiva personalizada. Aquí está cómo funciona. Primero, una evaluación completa de tu historial personal. ¿Qué condiciones tienes? ¿Qué condiciones tuvo tu familia? ¿Cuáles son tus factores de riesgo específicos? Segundo, chequeos dirigidos basados en esos factores de riesgo específicos y en tus síntomas actuales. Tercero, enfoque en optimizar tu función y calidad de vida actuales en lugar de buscar enfermedades que podrían o no desarrollarse. Cuarto, discusiones honestas sobre beneficios versus riesgos de cada prueba, cada procedimiento, considerando tu edad, tu salud general, tu expectativa de vida. Por ejemplo, si tienes 75 años con historial familiar fuerte de cáncer de colon y has tenido pólipos en colonoscopias anteriores, definitivamente necesitas seguimiento. Pero si tienes 75 años sin historial familiar, sin síntomas, con colonoscopias previas normales, el beneficio de otra colonoscopía probablemente no supera el riesgo. Si eres una mujer de 82 años con historial familiar de cáncer de mama, si has tenido biopsias anormales en el pasado, si tu salud general es excelente y tu expectativa de vida es larga, las mamografías pueden tener sentido. Pero si eres una mujer de 82 años sin factores de riesgo especiales, con otras condiciones de salud, el beneficio marginal de continuar mamografías anuales es mínimo. Esto no es medicina de talla única. Esto es medicina inteligente. Medicina que te ve como un individuo, no como un conjunto de protocolos a seguir. Recapitulemos los 5 chequeos que discutimos hoy. Primero, pruebas de PSA rutinarias para cáncer de próstata después de los 75 años. Más riesgo de sobretratamiento que beneficio real. Segundo, mamografías anuales después de los 80 años. Detectan cánceres pero no reducen mortalidad mientras aumentan intervenciones innecesarias. Tercero, colonoscopias de rutina después de los 75 años. Especialmente si las previas fueron normales, riesgo de complicaciones supera beneficio marginal. Cuarto, análisis de colesterol y estatinas en personas muy mayores.
La evidencia para beneficio es débil mientras los efectos secundarios son significativos. Y quinto, el más peligroso de todos, escaneos corporales completos o chequeos ejecutivos. Una cascada casi garantizada de hallazgos incidentales que llevan a más pruebas, más procedimientos, más ansiedad, con beneficio mínimo demostrado. Ahora tienes información que probablemente tu doctor no te ha explicado con este nivel de detalle. Tienes el poder de hacer preguntas inteligentes. La próxima vez que tu doctor te recomiende un chequeo de rutina, pregúntale, ¿cuál es la evidencia específica de que este chequeo mejora resultados en personas de mi edad? Pregúntale, ¿cuáles son los riesgos de este procedimiento? Pregúntale, ¿qué pasa si decidimos no hacerlo y solo vigilar? Recuerda, tú eres el que tiene que vivir con las consecuencias de cada decisión médica. Tienes el derecho, y yo diría la responsabilidad, de ser un participante informado en tu propio cuidado de salud. Más medicina no siempre es mejor medicina. Especialmente después de los 60 años, cuando tu cuerpo es más vulnerable a los efectos secundarios de procedimientos y tratamientos. La medicina preventiva necesita ser cuidadosamente seleccionada y personalizada. Si esta información fue valiosa para ti, compártela con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona mayor de 60 años que conozcas. Esta información podría literalmente salvar a alguien de un procedimiento médico innecesario que podría cambiar su vida negativamente. Suscríbete a mi canal porque te traigo investigaciones médicas actualizadas que tu doctor quizá todavía no conoce o no tiene tiempo de explicarte. Cada semana publico vídeos con información que te empodera para tomar decisiones inteligentes sobre tu salud. Ahora quiero que comentes una de estas 3 cosas. ¿Cuál de estos 5 chequeos te sorprendió más? ¿Has experimentado tú o alguien que conoces complicaciones de alguno de estos chequeos? ¿O qué otro tema de salud para adultos mayores quieres que cubra en mi próximo vídeo? En tu próxima cita con el doctor, no tengas miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de pedir evidencia. No tengas miedo de decir, déjame pensarlo antes de aceptar un chequeo o procedimiento. Tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Tú sabes cómo te sientes. Y con la información correcta, puedes ser un socio inteligente en tu propio cuidado de salud. Recuerda, el objetivo no es vivir con miedo a la medicina. El objetivo es usar la medicina sabiamente, de manera que te sirva a ti, que mejore tu calidad de vida, que te mantenga independiente y funcional el mayor tiempo posible. A veces eso significa hacer menos, no más. A veces la mejor decisión médica es la decisión de no hacer un procedimiento innecesario. Soy el Dr. Carlos Álvarez, y mi misión es darte información médica actualizada, basada en evidencia, que te empodera para vivir tu mejor vida después de los 60 años. No se trata solo de agregar años a tu vida, se trata de agregar vida a tus años. Y a veces, evitar medicina innecesaria es exactamente lo que necesitas para lograrlo. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo donde voy a cubrir los 7 medicamentos que la mayoría de las personas mayores, de 70 años probablemente no necesitan. Va a ser información que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la polifarmacia en adultos mayores. Cuídate, mantente informado, y recuerda, tú tienes el poder de tomar decisiones inteligentes sobre tu salud.